gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas, Eduardo, Jorge, quienes antecedieron también la palabra anteriormente. Disculparme también un poco, el tema de mi salud ha estado un poco quebrantada esta semana, recién hoy he podido activarme, estoy con un poquito de parálisis, pero bueno, seguimos en la lucha. Les he escuchado mucho este tema de la división que se va a hablar, y no he preparado en sí un PDF o una presentación como tal. Me gustaría primero comenzar por dónde nace esta lucha y por qué nos adherimos a la Coordinadora Nacional. Esta lucha nace hace más de un año, el 16 de mayo del 2021, cuando mi esposo Freddy Carrión se le arma un caso judicial penal donde se le acusa de un supuesto delito de abuso sexual, donde prácticamente los medios de comunicación, las autoridades, como tal, se convirtieron en jueces. Existió un linchamiento mediático en el que realmente hacía ver a Freddy Carrión como una persona que había agredido sexualmente de una mujer, algo que nunca pasó, algo que no existen pruebas, algo que ni siquiera la supuesta víctima ha denunciado particularmente, y que todo existe una denuncia por la fiscalía. Un caso armado, forjado, y una lucha de una simple ciudadana de a pie contra prácticamente un gobierno, un Estado contra autoridades. Es una lucha de David contra Goliat. Ha sido un año para que todos ustedes entiendan primero la inocencia de Freddy Carrión y también comprendan que las luchas sociales, la defensa de los derechos humanos, lleva consigo también persecuciones, y que en este estado, en Ecuador, tanto en el gobierno de Moreno y en este que continúa de Lazo, existieron persecuciones políticas, existen persecuciones, existen amenazas. Nosotros, por el hecho de hablar, nos han amenazado de muerte, a mí me han agredido físicamente con pistola, nos han perseguido con cuchillos, en motos, han llamado, que saben dónde están mis hijos. Todo eso hemos tenido que sufrir, han roto las ventanas de los carros, han sacado documentaciones, todo eso ha pasado en este año. Existe esa realidad. Hemos denunciado a la propia fiscal general del Estado por fraude procesal, una señora que fraguó este caso, que armó este caso, que forjó documentos, y que es muy grave, que se forjó documentos para la detención ilegal de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo, un defensor que en su momento apoyó a los ciudadanos de las protestas de octubre del 2019, que rechazó la represión que existió, que rechazó las detenciones ilegales que hubieron en ese momento. No solamente eso, sino que también cuestionó mucho las actuaciones de los ministros del gobierno de Moreno, las actuaciones de cómo en épocas de pandemia se jugaba con la salud de las personas, que los que realmente necesitaban, los de primera línea, los médicos necesitaban las vacunas. En este gobierno lo que se hizo fue utilizar las vacunas VIP, que se llama, para familiares, amigos, y dejar desprotegidos a los ciudadanos. Son muchas cosas en las cuales se hablaron en estas fechas. Es así donde hemos visto cómo un gobierno persigue, cómo un gobierno amenaza, cómo vemos la injusticia diaria. Llevamos más de un año luchando para que Freddy Carrión pueda salir de la cárcel. No han querido, nos han negado todos los recursos sin argumento. El último argumento que hubo hace más de 4 a 5 meses es que existió un lapsus de formalidad por parte de la fiscal general. Quiere decir que los jueces que a todos nos representan, que son los que nos pueden juzgar a cualquiera de nosotros, mencionan que la fiscal general no ha cometido ningún delito, que no forjó documentos, que ese forjar documentos, que es penado por la ley y que también sería cárcel, se llama un lapsus de formalidad, y que firmó en otra fecha un documento de la delegación, se llama errores informáticos. Eso en nuestra cara, nos mintieron en nuestra cara, utilizaron resoluciones fuera de la ley justamente para proteger a la fiscal. Es así donde hemos denunciado a jueces, hemos denunciado a fiscales, y lo último, que el fiscal también subrogante, Wilson Toinga, nos sacó de la investigación de esta denuncia de fraude procesal. Nos saca con el argumento que no necesita los denunciantes y que Freddy Carrión no es la víctima sería la Procuraduría General del Estado. Entonces, que nos saca de eso y que él solito va a investigar a su propia jefa. Eso es algo ilegal. Quiere decir que si ustedes presentan una denuncia
los puede sacar cualquier fiscal porque ya no los necesita, que se van a encargar ellos mismos de la investigación. Hasta eso hemos llegado. Hemos cuestionado al presidente de la Corte Nacional, que es por eso que también se presentó una queja hace 2 semanas, donde fue la primera queja contra el presidente de la Corte, Iván Saquicela, por el retardo judicial, porque no hay tribunal para que pueda despachar las causas en el caso de Freddy Carreón, porque hay jueces recusados, porque nadie quiere ya topar el tema y prácticamente se le están vulnerando los derechos a él. El tema de la caducidad de la prisión preventiva, él lleva ya más de 6 meses en prisión, quiere decir que la caducidad de su prisión ya venció. Él sigue pagando una condena anticipada, que eso no es justo, no está amparado por la ley y nadie dice nada. La policía juega un papel fundamental también. La policía fue la primera parte que se utiliza en esta institución para adulterar partes policiales. Quiere decir que usted el día de mañana sale a las calles por cualquier motivo, un policía le puede decir, le detengo porque me dijeron que usted había robado algo. Pero al rato de hacerle la audiencia de flagrancia, como le hicieron a Freddy Carrión, le cambian el delito. Le pueden hacer por droga, por tráfico de influencias, por irse en contra del gobierno, por atentados, le cambian el delito así simplemente por el hecho de llevarlo preso. Y así funciona la policía conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Vemos un sistema judicial prostituido, un sistema judicial que está por los intereses de los gobiernos de turno, que aquí en nuestro país prevalece los bolsillos, los intereses de las autoridades. Es más, 2 peticiones hemos hecho a la Asamblea Nacional para juicio político en contra de la Fiscal General del Estado y los 137 asambleístas se han hecho ciegos, sordos y mudos. Nadie dice nada. ¿Por qué? O tienen rabo de paja o qué existe detrás de todo esto, porque hay las pruebas pertinentes para realizar un verdadero incumplimiento de funciones, no como a Freddy Carrión, que no hubo ningún incumplimiento. Más bien él está detenido porque cumplió su función, que era defender a las personas que protestaron, a los ciudadanos, por reclamar las ilegalidades que hubo en los gobiernos, por no alinearse a un gobierno. Él es el ejemplo vivo de cómo decirle cállese, silénciese, no puede hablar porque usted va a terminar preso. Y es así donde Freddy Carrión está ahí. La situación de él física está bien, emocionalmente él siente primero una frustración por todo lo que sucede, de estar silenciado más de un año, callado por algo que no ha cometido, y que hay muchos presos también que son inocentes y que siguen en las cárceles sin poder hacer nada. Un gobierno que no lo deja salir, porque si lo deja salir prácticamente la fiscalía estaría acabada, porque se armó un caso y eso algún momento va a salir, por eso están las denuncias. Nosotros no hablamos solo en redes, ponemos las denuncias porque hay las pruebas pertinentes. Por lo tanto, también no vemos también hemos aprendido de las deslealtades que existen en el caso de Freddy, de cómo cuando él estuvo como defensor ayudó a muchas personas, a pueblos y nacionalidades indígenas, a protestantes, a muchas personas, pero cuando él cayó en desgracia, al inicio no hubo ni una sola persona que lo apoyó. La única persona que estuvo con él cuando ingresó fui yo. Entonces se aprende en este proceso de quiénes son tus amigos, quiénes son tu familia, quiénes son las personas leales que van a estar a tu lado. Se aprende de las traiciones que hay que pasar, de también cómo te hacen a un lado porque no quieren vincularse con una persona, en este caso, que lucha por la defensa de Freddy o que lucha por la defensa de los derechos porque les van a cuestionar, que les da miedo acercarse y tienen razón. Porque estos gobiernos persiguen, estos gobiernos pueden enviarnos a la cárcel y eso hay que tenerlo claro y están en su derecho de tener miedo. Ahora nace el tema de la coordinadora como tal. La coordinadora la inicia el abogado Pedro Granja con el tema de que ha incumplido funciones el presidente. Nos invitan a participar justamente al colectivo en el cual nosotros pertenecemos, Acción Jurídica Popular, a seguir sumando esta lucha y a ser vocera parte de esta coordinadora que lo hemos venido haciendo. Por razones obvias, dentro del documento existe una presidenta que se llama Kerly Carvajal, y ella es una joven estudiante de Derecho en Guayaquil. Ella firma el documento como presidente de la coordinadora en general. Se presenta cerca de 46 páginas al CNE, se cumple con todos los requisitos pertinentes entregados para el incumplimiento de funciones. 2 requisitos apartes. Uno, para el presidente de la República, Guillermo Lazo, y el mismo documento también en contra del vicepresidente Borrego.
Por lo tanto, se ingresan esos documentos y se pide la solicitud de formularios para comenzar la revocatoria. Aquí quiero dejar claro algo y quiero explicarles porque existe un poco de confusión. Aquí hay dos fases que hay que tenerlas presentes. Esta primera fase es la de ahorita, la que estamos en este momento. Más o menos se tiene hasta el 15 de junio para que el CNE, los consejeros se pronuncien si nos dan o no los funcionarios. La parte más difícil, aunque ustedes no lo crean, es lograr que nos den los formularios. Es la parte más difícil, ¿por qué? Los consejeros del CNE, si ustedes recuerdan o si no conocen, están muchos de ellos ilegalmente ahí. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Transitorio en su momento delegó consejeros en el CNE de partidos políticos. Entonces, por ejemplo, el señor Pita y el señor, se me va ahorita el nombre, ya les voy a leer, son consejeros, por ejemplo, que fueron por parte de CREO, de Partido Social Cristiano, y así hay consejeros. Por lo tanto, estamos en una institución política que están con consejeros delegados de partidos políticos y que, por lo tanto, estas acciones van a depender de la política que se maneje dentro del CNE. Por eso es difícil. Es una revocatoria al presidente y vicepresidente. ¿Por qué no solo al presidente? Consejero Cabrera, así es, tiene razón, justamente. ¿Por qué no solo al presidente? Porque en la papeleta nosotros votamos por los dos en conjunto. El plan de gobierno está hecho por los dos. Por lo tanto, ellos mismos firman en conjunto un solo plan de gobierno. Sería ilógico que solo estemos por la revocatoria de Lazo y no por el vicepresidente. En tiempos anteriores se hizo también un pedido de revocatoria de Acción Jurídica Popular para los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No hubo ninguna oposición que se haya hecho para todos en conjunto. Por lo tanto, no debería haber la oposición para crear la revocatoria para el presidente y vicepresidente. Con esto, si se logra la revocatoria de las dos personas, el presidente y vicepresidente, tendrían que llamar directamente en 48 horas a elecciones. Si pasan los de los dos. Si, digamos, se da la revocatoria del presidente, solamente nos quieran dar esos formularios para él, eso implicaría que el presidente que esté en ese momento en la Asamblea Nacional tendría que hacerse cargo hasta llamar a elecciones, hasta que se termine. Por lo tanto, nosotros peleamos para que sean los dos, para que exista una verdadera oposición ciudadana. Hemos recusado justamente tanto al consejero Pita como al consejero Cabrera, porque pertenecen al Partido Social Cristiano y a CREO, y no podemos garantizar que sea un proceso transparente si ellos están ahí. Y eso lo hemos hecho, hemos enviado oficios, estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional, lo que nos ampara nuestras leyes. Por lo tanto, esta es la primera fase y la más importante, la que muchos están ya escribiendo, queremos firmar, sí. Hay que firmar en esos formularios, en los que van a ser difícil conseguir hasta este momento y por eso estamos peleando, recusando a los consejeros, presionando para que los ciudadanos se sigan sumando, haciendo voz de este eco, porque es estamos en nuestro derecho constitucional, no estamos haciendo nada ilegal, nos estamos basando todo en la Constitución y en la ley también que nos da la ley de participación ciudadana. Por lo tanto, después de esta segunda fase, si logramos tener hasta el 15 de junio, veamos si se podría, capaz se alarga un poco más por el tema de las recusaciones de los consejeros y también porque ya el CNE puso a consideración ya el tema de la revocatoria, le pidió al presidente de la República que responda o que dé su impugnación también en el tema de la revocatoria. Hay que esperar esa respuesta del presidente, a ver qué dice. Él, me imagino, va a decir, todo está bien, yo tengo 4 años para hacer, aquí somos el mejor presidente del mundo, aquí todos estamos vacunados y eso es lo mejor que ha logrado hacer, eso es nuestra salvación y lo que ha venido diciendo. Esperamos eso, nosotros esperamos la respuesta del CNE para decir, sí, ¿saben qué? Les vamos a dar la razón y les vamos a dar los formularios, consigan los 2 millones de firmas que se necesitan para la revocatoria. Esta viene la segunda fase. Digamos, el lado positivo que nos van a dar los formularios. Se firman los formularios, comenzamos una campaña de firma a nivel nacional y en el exterior también.
como debe de ser, hay que capacitar para firmar, para hacerlo correctamente. Comenzaremos a recoger las firmas, que yo realmente no veo difícil ese tema. Yo no veo que eso sea para nosotros un conflicto, porque existe la gente, hay la gente y la vocación y la convicción de que este gobierno tiene que cambiar. Lo difícil es la primera fase, que es los formularios. Por eso debemos centrarnos y concentrarnos hasta que nos entreguen los formularios. Recuerden que esto también viene en movilizaciones, 13 de junio la CONAIE, el 9 de junio también vi el APEGUE, me parece, el 26 también están sumándose otras organizaciones. Se viene un proceso nuevamente de protestas. En estos días en la Asamblea Nacional también tenemos la ley del uso progresivo de la fuerza. Veamos con qué nos van a salir, porque si también quieren aprobar en este momento, no vaya a ser que sea pretexto para que cuando salgamos a la calle nos encierren, nos manden a la cárcel, o que la policía y otras personas puedan hacer lo que quiera con nosotros. Entonces, les cuento que así está armándose. Somos muchas mujeres liderando el proceso, no solamente yo, mujeres y hombres que han querido sumarse a nivel nacional y en el exterior sobre todo están muy convencidos de esto. Y también decirles que creo que estoy en esto primero por pedir una lucha a la justicia. Mi primera lucha es la de Freddy Carrión, yo siempre estaré ahí, pero en esa lucha he aprendido que en nuestro país no hay justicia, que es lo más importante que deberíamos tener, o que por lo menos se debería garantizar que se respeten nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos violencias dentro y fuera de las cárceles, personas dentro de las cárceles que han sido asesinadas, porque no es una simple muerte, son asesinados más de 400 personas y que nadie dice nada y que el gobierno es responsable de esas muertes porque son custodios de la protección de esas personas. Muchas de estas personas que están en las cárceles, por lo menos el 40% no tienen sentencia ejecutoriada, el 40%, muchos de ellos no tienen dinero para un abogado, la defensoría pública no funciona o no tienen palancas con los jueces, palanca con los fiscales, o no tienen plata para pagar. Esa es la situación real de la que se vive en el ámbito de la justicia. Y esa es la justicia que supuestamente nos debe proteger a todos. Aquí, todos ustedes, nosotros, todos estamos en la indefensión. El rato que nos lleguen a meter presos, no sabemos el rato que vamos a salir. Estamos dentro de cárceles, de un sistema penitenciario de matanzas, de muertes, de asesinatos. Esa es la realidad de la que se vive. Aquí ya no les importa nada. Pero ¿por qué pasa esto? Si el gobierno estaría bien, o por ejemplo, el día de hoy, ayer justamente que sacaba que él va a implementar que su meta como presidente de la República, la meta como presidente de la República, dice que es evitar que regresen los correístas. Es la meta más importante que tiene un presidente de la República. Y yo fácilmente con las palabras yo quiero explicarles de esto. Esa no debe ser la meta, pues, de un presidente de la República. Señor presidente, a mí no me interesa, son correístas, no son correístas, son de lazo, no son de lado, de izquierda, de derecha. Un presidente debe velar por los derechos de todos los ecuatorianos. Cerca de 93,000 estudiantes, y comienzo a hablar dentro de lo que está el tema dentro de la revocatoria, cerca de 93,000 estudiantes no tuvieron acceso a las universidades. Cuando dijo que podían ingresar y que la universidad iba a ser para todos ellos, que no iba a pedir prohibición de entrar y que todos los estudiantes tienen derecho a estudiar. Primer incumplimiento, así de sencillo. Ha dicho que va a generar 2 millones de empleos para todas las personas. Ok, estamos en el 25% recién de su mandato. Por lo menos debería tener 250,000 empleos, 350,000 empleos. Perdón, 500,000 empleos. ¿Qué ha dicho? Que existen 350,000 nuevos empleos, 359,000. Bueno, yo le pregunto, ¿cuáles son esos empleos que él dice? Votó a la gente anterior que trabajaba por obvias razones, diferentes grupos políticos, lo que sea, eliminó despidió a mucha gente y cubrió esas plazas con su gente. Entonces, no son nuevos empleos, son las mismas personas reemplazadas, nada más. Entonces, no han generado nuevos empleos. Que dice que ha subido, que ha aumentado el bono a varias personas. Perdón, pero si aquí lo que menos hay fuentes, primero, no hay fuentes de trabajo.
La gente en la calle, ustedes ven la mendicidad que existe, niños pidiendo en la calle cuando antes ya habíamos evitado que pase eso. El tema de los médicos es importante. Dentro de esta coordinadora existen médicos y enfermeros, los superhéroes, los héroes que los llamaban, que están en primera línea en pandemia, que se los reconoció, que se les ofreció estabilidad laboral, que se les ofreció trabajo, un sueldo digno. ¿Qué ha pasado con ellos? Los sacaron de sus empleos, los votaron sin decir absolutamente nada. Y detrás de cada médico, enfermero que arriesgó la vida, existe una familia e hijos. No ha cumplido las promesas. Dice que en el sistema de salud todo está perfecto. La ministra ha dicho que todo, que hay implementos. Yo les puedo decir, el día anterior, el lunes, que tuve hace 8 días una parálisis, no había ambulancia para que llegue. Yo estaba inconsciente, que no tenían ambulancias y que nadie me podía atender. Tanto rogar y decir que realmente estaba inconsciente, llegó después de un tiempo la ambulancia. ¿Y qué dijeron los de la ambulancia? Y eso me cuentan porque yo realmente estaba inconsciente. Me cuentan que no me trasladen, que por favor me dejen mejor ahí en la casa porque voy a sufrir mucho maltrato en los hospitales públicos, porque no hay camas. Me van a tener sentada en una silla de ruedas a esperar a ver si es que hay algún ingreso, porque no hay implementos, porque no hay médicos y porque no hay espacio para atender a más personas. Que ellos mismos han tenido que dejar una camilla de su ambulancia en el hospital Eugenio Espejo con la paciente que también estaba grave y ahí la dejaron para poder acudir al otro, pero no había camas. ¿Cómo es posible que una persona que está embarazada tenga que dar a luz afuera del hospital, en el piso, porque no la quisieron recibir? ¿Cómo es posible que una persona diga dentro de los médicos que si no llegas acuchillada o con una bala dentro de tu cuerpo, estás tranquila, puedes aguantar? Ese es el sistema de salud que ofreció, que prometió, no ha cumplido. Y se lo digo con palabras sencillas, eso está dentro de la revocatoria también, sustentado legalmente. Entonces, vemos cómo el país o el gobierno está preocupado de privatizar lo que es de nosotros, de lo que es del pueblo ecuatoriano, y hacia allá va. La revocatoria como tal es, yo siempre le digo, esto es algo macro. La revocatoria es un puntal fuerte en el que nosotros rechazamos el neoliberalismo de Guillermo Lasso y sus consecuencias constitucionales de muchas personas que no se han respetado sus derechos. Pero muchos de ellos vienen con algo más adicional. Para nosotros apuntarnos como colectivo y también como Priscila Estetini y las luchas, hay acuerdos que también quisiera compartirles a ustedes. Algunos de ellos, y les voy a permitir leer, dentro de los acuerdos que se hace dentro de este marco de la revocatoria, que hay que hacerlo paso a paso, es, por ejemplo, implementar acciones para exigir que se destine presupuesto público para atender la seguridad ciudadana, la salud y la educación, realizar iniciativas para que se reconozca la estabilidad del personal de salud, que se efectivice la equiparación salarial de los maestros primarios y secundarios del sector público, se dote de infraestructura a los establecimientos educativos públicos y se tomen acciones efectivas con la debida entrega de recursos económicos para permitir el acceso a la educación universitaria de 93,000 jóvenes que se han dejado fuera del sistema del CNESI. Exigir e implementar acciones para que la Corte Constitucional haga cumplir al gobierno los mandatos dirigidos a este para enfrentar la crisis carcelaria. No se ha hecho eso. Implementar también acciones para oponernos a la privatización, concesión, delegación o cualquier otra figura de entrega del sector privado de los bienes nacionales, como el CNT, como el Banco del Pacífico, el sector petrolero, el IES como tal. Exigir e implementar acciones para que inmediatamente se inicie un proceso de evaluación a la Fiscalía General del Estado por llevar adelante casos de dudosa juridicidad y por fuera del ordenamiento jurídico. Incumplimiento de sus funciones al establecer una política persecutora en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, de los opositores de políticos al gobierno y sus políticas neoliberales. Resulta muy grave y una incitación al delito que por parte de la Fiscalía General del Estado
no haber investigado casos de corrupción o violaciones de derechos humanos en los que están involucradas altas autoridades. Por ejemplo, en el gobierno actual y anterior, no se ha investigado INA Papers, Pandora Papers, las vacunas VIP, los hechos de octubre del 2019, que las víctimas no han sido reparadas, que aquí no avanza la denuncia por delitos de lesa humanidad. Todos estos actos deben ser investigados por una o un fiscal independiente y no por quienes han actuado en impunidad como lo hace esta Fiscalía General, de acuerdo a los intereses del gobierno de turno. Exigimos que se cese la cooptación del sistema de justicia, sobre todo de la Corte Nacional de Justicia por parte del gobierno, por lo que también impulsaremos mediante los mecanismos democráticos y directos una reestructuración de ella y de todo el sistema judicial, iniciando por terminar la actuación de conjueces temporales en la Corte Nacional de Justicia por falta de independencia. ¿Qué son los conjueces temporales? Dentro de la Corte Nacional de Justicia existen los llamados jueces temporales, pero que realmente son jueces provinciales, que el Consejo de la Judicatura hace una llamada y les dice, oiga, ¿sabe qué? Juez de Imbabura, venga, lo voy a poner a usted de con juez temporal porque nos hace falta jueces. Son esos jueces quienes están dando resoluciones, quienes sentencian inocentes, que cambian y vulneran todo derecho. Eso no está permitido por la ley. No hay jueces legales. Tenemos jueces puestos por llamadas telefónicas que son jueces provinciales y no son verdaderos jueces nacionales. Eso debemos rechazar y cambiar. Tenemos que implementar también acciones constitucionales necesarias que vamos a exigir que a los actores políticos instaurados en el CNE y en el TCN para la entrega de estos formularios y para iniciar la revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente por incumplir su plan de gobierno y engañar a la ciudadanía. Estos son algunos de los planteamientos que como Acción Jurídica Popular, como ciudadanos, también estamos dentro de esta lucha y de esta pelea. ¿Por qué? Porque la revocatoria puede llevar tiempo, pero dentro de este tiempo hay que ir construyendo o hay que ir haciendo acciones que beneficien a todos los ciudadanos, acciones de protección, acciones para que puedan regresar el trabajo a los médicos, mejorar el sueldo de los empleados, poner acciones a la Corte Constitucional que se haga cumplir nuestros derechos y que también obligue al gobierno a cumplir sus derechos. Estamos cansados de tener un CNE en este momento y un tribunal contencioso electoral donde no hay una democracia directa. No existe, porque justamente son cargos que están puestos por políticos. En el Tribunal Contencioso Electoral hay jueces, 5 jueces, 4 jueces y una jueza, que también son jueces prorrogados, lo que evita que se independicen el poder de turno. Siguen estando las mismas autoridades del gobierno anterior. Con eso es grave lo que nosotros pasamos. Por eso decimos que la primera fase de la revocatoria, conseguir los formularios, es lo más difícil porque hay que pelear con actores políticos. Hay que pelear con todos los movimientos políticos que existen. El gobierno no se va a quedar tranquilo, van a comenzar las negociaciones entre ellos y el CNE. ¿Y qué será si nos niegan? Vamos a la parte negativa. Nos niegan los formularios, no nos van a dar. Tendremos que apelar y esto se va a resolver en el Tribunal Contencioso Electoral, que son los jueces prorrogados que vienen desde el anterior gobierno. Y tendremos que demandar y seguir el tema judicial también y con ellos también. Entonces, esto va a terminar en estos jueces. Esta pelea es así y hay que decirla contar, pero para llegar a pedir los formularios necesitamos de los ciudadanos, de que justamente estén dispuestos a salir, de que estén dispuestos a salir a las calles, de pronunciarse en sus redes, de pronunciar en sus familias, de no tener miedo, porque nosotros sí creemos que la verdadera lucha es ciudadana. Yo hasta el día de hoy, en más de un año que llevo peleando y luchando, que hemos sido solos, ciudadanos de a pie, no hemos visto una sola autoridad que realmente nos represente y diga, sí, ¿sabe qué? Tiene razón. Tienen miedo. Las autoridades tienen miedo. El sistema que vivimos en la actualidad es grave. Lo que pasa en el gobierno es grave. El poder ejecutivo se ha entrometido en los otros poderes del Estado sin vergüenza alguna. El poder legislativo no ha superado su grave crisis, ni interna, ni tampoco ha olvidado que es esencial para el debate de los grandes temas nacionales. El poder judicial está hundido en la corrupción y falta de independencia.
En cuanto a lo social, la educación, salud, el sistema penitenciario, la inseguridad, la inversión pública han sido totalmente desatendidas por este Estado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos promoviendo que organizaciones sociales podamos avanzar en una construcción, en un plan para enfrentar todo esto que se están vulnerando. Aquí se está vulnerando la Constitución y nosotros como ciudadanos queremos defenderlas. Queremos plantear esas ideas, que lo macro sí es la revocatoria, que sería lo ideal que nos den ya los formularios y comenzar a firmar y que se vayan todos, realmente deberían irse todos, porque ninguna autoridad nos representa, porque nadie se está poniendo la camiseta por nosotros, por los ciudadanos, y es por eso que se crea la coordinadora, para que exista una verdadera oposición ciudadana, pero apegada a derechos, a la Constitución, a hacer respetar nuestra Constitución que se ha violentado durante todo este tiempo, no solo en el caso de Freddy Carrión. El caso de Freddy Carrión, sí les puedo decir, tengan miedo, sí, sí, porque él es el vivo ejemplo de callarlo, silenciarlo y de irse en contra de un gobierno. El caso de Freddy Carrión tiene una lucha para muchos de ustedes, como también la han hecho en Sucumbíos, que los van a mantener encerrados, que han tenido que pelear, que ha demorado más de 1 o 2 años para salir de los hechos de octubre del 2019. Y es una lucha que seguirá y que vemos como grupos de jóvenes, de los guevaristas, indígenas, de nacionalidades indígenas, también han sido detenidos últimamente, supuestamente por varios delitos. Los ingresan por un delito, luego aparece por tratas de personas, no se sabe realmente qué es. O si el caso fue armado por la policía, si el caso fue armado por la fiscal, porque ya no hay garantías de nada. Y hasta eso es lo que queremos. El gobierno no le importa nada. El gobierno está diciendo que su tema prioritario es que no regresen los correístas. A mí qué me importa que regresen, no regresen, si regresa el uno, el izquierda, el de la derecha. Eso no es un presidente. Y si nosotros queremos quedarnos con esa clase de presidente, estamos creo que fracasando en el intento realmente. No queremos un presidente que no respeta los derechos humanos. Aquí no hay en el Ecuador. Están cuidando las espaldas para la banca, protegiendo ahorros, teniendo sus ahorros, que la gente se muera de hambre, pero sí tienen sus ahorros ¿para qué? Para garantizar que los bancos, que los banqueros, que las grandes empresas estén tranquilas en el país y que sigan con sus inversiones. No hay problema. Corrupción también es evadir impuestos. Aquí se dice, el gobierno dice a cada rato que los gobiernos anteriores, la corrupción, los sobreprecios, sí, ok, puede haber, puede existir, tienen que demostrar y que existe la corrupción. Yo no defiendo ningún partido político ni ningún gobierno, que existe corrupción en cualquier gobierno de aquí y de hace muchos años atrás. Pero evadir impuestos es corrupción. ¿Por qué? Porque también tiene que pagar aquí impuestos. ¿Y qué ha hecho muchas veces el presidente y otras personas más? Han sacado estos impuestos por no pagar al exterior, pero ¿eso qué ha permitido? Menor ingreso en educación, que puede servir el dinero para educación, para medicinas, para salud. Están aquí fomentando, puede ser posible que ustedes fomenten que exista el porte de armas. La violencia existe, trae más violencia. ¿Para qué? ¿Por qué motivo queremos invertir en eso? Tanto dinero que quieren invertir en el porte de armas, en dinero, a seguir teniendo más policías, ¿para qué? Si lo que nosotros necesitamos es educación, necesitamos jóvenes preparados, jóvenes que realmente quieran defender a nuestro país. Hay personas preparadas en todo el país, pero simplemente porque no hay una coyuntura política no pueden estar en esos puestos, porque no han negociado. Porque lastimosamente quienes son los jueces, quienes entran, yo les digo, no son autoridades, son delincuentes. Realmente tenemos delincuentes como autoridades, y se los digo así porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos pasado sin miedo, sin temor, y por eso nos han amenazado. Y dentro de toda esa exposición en general, que es posiblemente con palabras fáciles, entendibles para todos, es lo que se vive. En las calles se corre sangre. El día de ayer, tres muertos, 3 asesinados en Esmeraldas. El día de hoy, en la madrugada, una persona fue baleada con 9 tiros, me parece que fue en el Carmen. Y así sucesivamente van haciendo personas degolladas, colgadas las cabezas en el puente. ¿Hacia dónde estamos yendo? Que diariamente no puede haber una noticia de que hubo muertos y tiroteos porque ya no sería Ecuador. Hacia esto estamos yendo, hacia esta violencia queremos seguir en este país que no nos da seguridad, que no nos da tranquilidad para nosotros ni nuestros hijos. Y lo único que queremos es refugiarnos en nuestra casa, porque si no nos pegan un tiro. Y todo eso está dentro del plan, todo eso es un incumplimiento de funciones. No hay seguridad para los ecuatorianos, no ha hecho nada de políticas públicas. Lo único que se ha venido haciendo es la vacunación, la gran meta del país, la vacunación.
¿De qué se come? Algo básico. Ha prometido que van a tener las personas amas de casa, van a tener para sustentar a su familia alimentación. Yo una reflexión que yo también la hago. Hace un par de meses atrás yo compraba en la tienda del barrio, en cualquier lado, 8 panes por $1. Ahora me lo dan 5 panes por $1. La leche costaba 88 centavos, ahora cuesta 98 centavos y hasta $1, $1, $1, 2 centavos, depende de la marca. ¿Qué sucede con la gente que realmente no tiene? Con la gente que no está en capacidad para gastar. Tendrá que quitarle un pan a su hijo porque ya no son 8, entonces ya solamente tiene 15, entonces tendrá que partirles la mitad para que les alcance. Esa es la realidad y eso está plasmado dentro de la revocatoria y es lo que se vive en el país y eso hay que decirlo. Si ustedes no analizan estas cosas tan simples, tan sencillas, como el hecho de que el aceite ha subido tanto, ya no pueden utilizar aceite, pues ahora ya tienen que todo cocinar porque ya no se puede. Los sueldos ya no alcanzan para la canasta básica y es más, lo que ha hecho el gobierno es promover de que no exista una afiliación segura ni que se pague el sueldo básico completo. Lo que hace es decir, vamos a dejar libremente a las empresas que puedan contratar por horas a diferentes personas, te quitan estabilidad laboral, no te dan trabajo, no te afilian y por últimas, a la necesidad les obligan a las personas a coger trabajos por lo menos que se debería, ni siquiera por el básico, por la mitad del sueldo y te hacen trabajar 8 o 10 horas más de lo que deberías trabajar en un puesto que te paguen lo que es. Te explotan laboralmente. Eso es lo que están haciendo con el país. No hay empleo, no hay salud, no hay medicinas, no hay educación, no hay carreteras. Hasta en eso van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver las carreteras? Bueno, por esas carreteras se viene pasando lo que es los alimentos de primera necesidad a nivel nacional. Si las carreteras están dañadas, los vehículos se dañan. Si los vehículos se dañan, existe un porcentaje de dinero que hay que destinar para arreglar que no estaba contemplado en eso y hay que subir los precios también a los alimentos. La gasolina subió de un solo golpe a 2,55 la extra, la super sigue elevada. ¿Qué pasa? Se encarece el precio. No es que no tiene nada que ver, se sigue encareciendo el precio. Y eso ha hecho este gobierno. ¿Cuál fue la lucha de octubre del 2019? Que no se suba la gasolina, justamente por esto. ¿Y qué ha pasado? Se negoció, se quedó en cero y se aceptó esto, poner $2,55 el extra. ¿Y ahora qué pasa con esos ciudadanos que trabajan en las tierras? ¿Qué pasa con nuestra gente del campo? ¿Qué pasa con ellos? No solo pensemos en la gente de la ciudad, hay mucha gente que vive de la tierra y son quienes transportan justamente a nosotros y todo está encarecido. Entonces a mí me ha afectado como ecuatoriana, como familia, desde el hecho de que Freddy está preso, yo he perdido oportunidades de trabajar, no tengo trabajo desde hace más de un año, nosotros no hemos dañado ni hemos sido corruptos, Freddy no ha robado un centavo, nuestra situación es crítica, económica, socialmente, emocionalmente para nosotros y nuestros hijos, pero estamos dando la cara y estamos en la lucha y hacia allá va también aprovechando hacer la invitación de que ustedes también sean parte de esa lucha, de salir a defender nuestros derechos, no solo de nosotros, de nuestros hijos, de las personas que vienen atrás, de que ninguna familia pase por una desgracia como la que nosotros hemos pasado y por la que seguimos pasando y padeciendo. Pero eso en algún momento va a terminar y hemos puesto las denuncias y hemos presentado todo abiertamente para cuando llegue el momento, esto va a caer y se va a desenmascarar a muchas personas y tendrán que salir del país. Creo que un poco he generalizado, si desean alguna pregunta adicional, un poco más de información. Perdón, creo que me extendí un poquito más de la cuenta. Excelente intervención, felicitaciones. Priscila, muchas gracias. No hay problema. Creo que... Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Yo sí escucho, Eduardo. No la escucha. Gracias. Gracias, Priscila, por ampliar un poco más este diálogo que es importante para los ecuatorianos, para quienes estamos en el proceso quienes nos hemos sumado al proceso de revocatoria, quienes hemos estado en la lucha social, no de hoy, sino desde que tenemos uso de razón y desde que nuestra conciencia lo ha dictado así. No es extraño lo que está pasando en el país, no es extraño tal vez la posición en la que se encuentra el ciudadano en este momento, el estado de indefensión,
así como tampoco es extraño de cómo nuestra gente, nuestros ciudadanos van reaccionando poco a poco. Creo que en la lucha social el Ecuador ha sido un ejemplo. Eh, por poco, hacíamos una reflexión en otros espacios, por poco se ha votado presidente, por mucho menos de lo que ha hecho este gobierno. Y creo que esta reacción de pedir por la vía legal, la vía constitucional, la revocatoria es interesante, pero también es importante de que vayan habiendo estos espacios donde se pueda conocer, discutir y más adelante promover la movilización, que es importante como un mecanismo también de exigencia y de presión, que es legal. En ese sentido, amigas y amigos, queremos invitarles a ustedes a que si hay inquietudes respecto al tema planteado por Priscila, lo que se ha organizado por hoy noche, pues que lo planteen. Tengo aquí dos inquietudes del compañero Antonio Mazacela y dice, ¿se debe ir al CNE en Quito para presionar desde la ciudadanía y lograr la revocatoria? También hay una inquietud de Delia Malvay. ¿Qué acciones se debe hacer desde el pueblo para presionar al CNE para que entregue los formularios? Justo. eh, Se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Nosotros habíamos pedido justamente, por ejemplo, desde el colectivo, desde ustedes, realizar una carta dirigida al CNE, que podremos hacerles, tenemos un pequeño borrador en el que se puede exigir también los formularios que ustedes están también dentro de esta lucha de la revocatoria y que exigen que se dé los formularios. Esa es una manera de realizar estas cartas y remitir a los correos que también yo les puedo pasar. La otra también son los plantones en el CNE, puede ser en Quito, que sería lo más importante, pero también podremos hacer plantones conjuntos. A nivel nacional, en cada CNE, podremos estar organizaciones pidiendo la revocatoria en sus redes sociales, en su Twitter, en el Facebook, comunicados justamente que están apoyando, que están respaldando, hacer una presión también social. Entonces, yo creo que sí hay como pedir hacer presionar justamente el CNE para hacer valer nuestros derechos desde diferentes organizaciones sociales. Yo les voy también a pasar un link porque veo ahí una pregunta que decía si pueden conocer la revocatoria. Hay una página de la coordinadora donde están todos los documentos, donde subimos toda la información, porque la información es libre, es para todos ustedes, para que puedan conocer, para que puedan analizar, no hay cómo ocultar nada. Aquí todo se hace a libertad. También decirles que detrás de nosotros no hay partidos políticos, no hay presiones de otros grupos que tengan que ver con política en general, ni tampoco hay dinero de por medio. Aquí se hace con las acciones y la voluntad de la gente que quiera sumarse. Y eso es lo que les puedo yo ser, decir la verdad, no hay que decirlo. Eso es lo único que tenemos, son la voluntad ciudadana, la lucha que nosotros hemos hecho. Entonces, yo les voy a pasar, si después, Eduardo, más bien yo, Eduardo, le voy a pasar, me comprometo en pasarle el link de la página de la convocatoria, de la coordinadora, para que vean todos los documentos, todos, para que puedan analizar. Le pasaré también los borradores para hacer las cartas al CNE. Me permitiré después, si ustedes requieren o están dentro de la coordinadora, ingresarles también al grupo de la coordinación también para coordinar desde la provincia con ustedes, puede ser también liderar desde sus comunidades, desde esta provincia también la revocatoria. Me comprometo también en pasarles información adicional que se pueda hacer en estos días y tengan la plena libertad que nosotros no estamos ocultando nada, no hay detrás de esto más que simplemente el hecho ciudadano de recuperar el país, de que nuestros hijos tengan con sí un bienestar, una patria tranquila, que puedan andar libres en las calles sin miedo, es lo único que nosotros buscamos. Que la justicia exista, que salgan estas personas que son corruptas, que no haya una justicia prostituida, un secuestro a personas por salir a las calles como un derecho que nos hace salir a las calles, un derecho constitucional. Y la revocatoria es eso, no somos desestabilizadores, no somos personas que estamos buscando acabar con la democracia, más bien utilizamos la democracia y la constitución para hacer valer nuestros derechos que vemos afectados a nosotros y a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Priscila.
Bueno, recordarles, amigos, que en este conversatorio se han topado temas muy importantes. Primero, señalando la lucha que lleva por más de un año en defensa de los derechos de Freddy Carrión. Para todos, creo que ha sido el defensor del pueblo más representativo, quien ha tenido casos muy serios respecto al gobierno de Moreno y que ha sido el único que pudo dar la cara públicamente y ponerse del lado del pueblo. Creo que eso es digno de felicitar, más allá de que usted esté presente aquí, Priscila. Es algo que siempre lo hemos llevado y le hemos estado dando seguimiento al caso. Respecto al tema ya de la revocatoria del mandato, Priscila nos señalaba que hay dos momentos en la que el primero tiene mucha más importancia y parte con la solicitud de la información al CNE, perdón, de los formularios al CNE, pero dentro de estos 7 días en los que ya dio contestación el CNE, hay otros 7 días en los que se pide al gobierno, al presidente Lazo, que se dé una respuesta a esa solicitud respecto a los formularios y a la defensa, en el derecho a la defensa. Como sabemos, el gobierno nacional en este momento tiene cooptado todos los organismos del poder, la Asamblea Nacional hasta hace poco, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están todos los órganos de control, Fiscalía, Judicatura, y frente a eso, nos manifestaba Priscila que dentro de estos 15 días es posible que hayan alargues, una por la recusación que también haya los dos consejeros del CNE, que son el consejero Pita y el consejero Cabrera del Partido Social Cristiano y de Creo. Y que frente a esto, pues es posible que haya un tiempo más en el que CNE no conteste. Frente a eso, se plantea que en estos 15 días, como ya se lo había venido mencionando también en las reuniones anteriores que hemos tenido, es importante que la ciudadanía haga acciones de presión hacia el CNE. Señalaba ya en la parte final que es de qué forma se lo puede hacer a través de las redes sociales, que son los medios alternativos, los medios de comunicación alternativos, ya que comunicación en el país no tenemos ni radio ni televisión, salvo casos honrosos. Y que sean estos medios, el Facebook, el Instagram, Twitter, todos los medios que podamos utilizar para hacer presión al CNE. También ha indicado que es necesario que haya movilizaciones hacia el CNE en donde se pueda exigir, si es posible en los provinciales o cuando hayan las convocatorias nacionales, poder apoyar estas movilizaciones. Pero también es importante de que se emitan las cartas que se están escribiendo desde las organizaciones como una medida de presión hacia este organismo para que se entreguen a tiempo los formularios. Si se lograra, nos decía Priscila, en esta primera etapa, si se lograra tener los formularios, la segunda etapa es mucho más fácil, ya que la ciudadanía en más del 70% está en desacuerdo con la gobernabilidad del presidente Lazo. Que se van a desatar persecuciones, es posible que sí. Debemos tomar en cuenta que estamos en un gobierno neoliberal de derecha y que durante 10 años no han tenido el poder en sus manos, y con la experiencia de lo ya vivido, pues ellos tendrán que utilizar todo argumento, como por ejemplo el tema que se va a tratar en la Asamblea Nacional en estos próximos días, que es el uso progresivo de la ley. Veremos, nos decía Priscila, cómo va a reaccionar la Asamblea. Vi por aquí también a la asambleísta Coms Córdoba, que se encuentra presente de la provincia de Sucumbíos. Bienvenido, Coms. Amigas y amigos, ya en la parte final nos hacía hincapié, creo que para todos, no es desconocido el incumplimiento en todas las áreas, en la salud, en el área de la educación. Nos hablaba del plan de salud, del tema de educación, cuántos jóvenes están ahorita fuera del sistema, que son 93,000, más de 20,000 niños en el ciclo Costa que no han podido ingresar por la falta de profesores, por la falta de aula. Y si nos ponemos a enumerar en nuestra provincia, pues uno de los grandes problemas que tenemos acá, Priscila, y para conocimiento suyo también, y nos puede ayudar a hacer vocería de lo que está pasando en territorio. Tenemos una vía en total abandono, la vía que conecta Quito con Lago Agrio, conecta a la arteria principal de Sucumbíos. Se encuentra totalmente desatendida. Antes se hacían 5 horas hasta Quito, hoy nos hacemos 9 horas. El día que fuimos una delegación de Sucumbíos al CNE a acompañar a la entrega de la solicitud de formularios,
Tuvimos que llegar atrasados con media hora porque es lamentable el estado de la vialidad. Sin embargo, el precio del barril del petróleo se encuentra en más de $116 y nosotros, como amazónicos, esta provincia, desde donde salen los recursos, poco o nada han hecho desde el gobierno de Lenín Moreno o hasta el gobierno actual, que viene siendo la misma línea en la que se está ejecutando esta política de privatización, esta política neoliberal. Amigas y amigos, también hay que señalar que la articulación ciudadana, la organización ciudadana debe nacer de forma voluntaria. Priscila nos mencionaba que detrás de la revocatoria del mandato no hay una organización política, como tampoco hay un financiamiento. Por lo tanto, deben ser las acciones ciudadanas voluntarias de movilización, de organización, las que ayuden a hacer presión en esta primera etapa, como las que deben servir después para la recolección de las firmas que se necesitan, que son 2 millones, y ya en otros espacios, acá en Sucumbíos decíamos que no son únicamente 2 millones las que debemos recoger, sino 5 millones de firmas, porque conociendo el estado en el que se encuentra el CNE, cualquier excusa puede ser suficiente como para botar abajo el proceso. Amigas y amigos, no sé si es que tienen más inquietudes, más preguntas respecto al tema planteado. Eduardo, yo tengo justo ya mismo también otra justamente una conversación más de noche, necesito también trasladarme a casa para poder conectarme. Yo más bien espero haber despejado las dudas con esta simple conversación un poco más fácil para poder entender y más bien agradecerles también el espacio, la coyuntura. Eduardo, vamos a estar en contacto. Yo termino la otra reunión, les envío la documentación ofrecida para que usted pueda compartirles a todos, dejarles en libertad la decisión y también estar juntos, apoyarnos en este tema de la revocatoria desde Sucumbíos. Nos parece excelente si así llegaran a tomar la decisión. Estamos prestos voluntariamente a ayudar, a colaborarnos entre ciudadanos, entre amigos, que estamos en las luchas, como decía Eduardo, no de hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y yo quiero excusarme realmente, tengo un camino de 40 minutos a casa y necesito también llegar a ese compromiso en la noche de las 9:40. Por eso, más bien me disculpo realmente con ustedes de poder retirarme, pero siempre con la convicción de estar presta para otra reunión, para estar con ustedes, de seguirles notificando. Ya llegó una negativa de las recusaciones que voy a pasarle también a Eduardo, para que puedan tener, me acaban de notificar, todavía no he leído los documentos, pero han negado algún tema de las recusaciones de Pita y de Cabrera. Eso les voy a pasar también en este momento para que puedan también tener, Eduardo, ustedes también a la mano estos documentos, les reenvío por WhatsApp. Y por favor, excúsenme, realmente necesito llegar bien a casa para poder estar en el otro conversatorio que me habían anticipado también, hecho la invitación más que todo. Perfecto, Priscila, agradecerle de antemano por la voluntad y la predisposición que ha tenido para atender. Como digo, nos hemos estado organizando en territorio y nuestro compromiso está desde mucho antes de la solicitud. Creo que poco a poco vamos sumando voluntades en toda la provincia. Ya hemos hecho el ejercicio de reunirnos presencialmente, así como en forma virtual, para ir tomando acciones, precisamente lo que usted acababa de mencionar, cómo exigir al CNE que hagan las cosas como se debe, como está planteado en derecho. Muy agradecido por el espacio y por la solicitud. Quedamos con el compromiso de que nos ayude con la información y con el link para poder vincularnos en el tema nacional también. Claro que sí, Eduardo. Ya les reenvié también el tema de las recusaciones, ya lo tienen en su WhatsApp. Me llego a casa, me pongo en orden y les envío toda la información que les ofrecí para que ustedes tengan a la mano y les pueda compartir a todas las personas que estuvieron en esta noche. Y gracias por escuchar, por abrirse. Respeto mucho sus ideales, su lucha y que siempre sigan así de unidos. Con todos los compañeros que han estado en el tema de octubre, me parece excelente esa labor. Un abrazo y una buena noche para todos.